Muy bien, amigos. Allí en la presentación entonces del bloque anterior anunciábamos que ya tenemos en línea y le damos la bienvenida al profe Álvaro Álvarez en un nuevo jueves de Una mirada social hacia la economía. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿Todo bien? ya te Bueno, extrañábamos. Hacía algunas semanas que no hablábamos. sí, Es, complicaciones. es un Pero reclamo al aire, sí. Ya sabemos, pero bueno, te ponemos ahí en la encrucijada de que no solo o sea, que el tiempo es tirano, realmente. Las semanas el pasan tiempo muy tirano, rápido. Sí, 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 tal cual. mucha virtualidad, se van acopiando, apilando Acumulando, tareas apilando, y sí, sí, bueno, sí, tal muchas cual. veces las mañanas son cortas para poder comunicarse. Así es, pero bueno, hay un montón de cosas para hablar y la que, bueno, me parece que vamos a conversar hoy me parece por demás interesante, sobre todo porque es un tema que viene ya hace algunos años, pero un tanto se resolvió o al menos se tomaron algunas medidas durante el mes pasado de este año. Tiene que ver con la fusión de las empresas Syngenta y Nidera, que por ahí las tenemos como vistas de nombres, de carteles que uno se cruza por la ruta o por ahí pensamos que es una empresa más, pero en realidad son dos grandes empresas que se fusionan, que generan un gran movimiento también en el mercado de semillas y bueno, me parece que con la información que vos nos podés brindar vamos a tener el panorama completo de qué implica justamente Syngenta y Nidera en nuestro país que principalmente es agroexportador y productor de granos por excelencia, ¿no? Bueno, sí, ahí hay como algunas cosas para pensar, como para pensar el marco en el cual se dan las fusiones de las grandes empresas, ¿no? Ujú. Estamos atravesando por un periodo de hipercentralización del capital a nivel internacional, ¿no? Ya a fines del siglo XIX, principios del siglo XX se decía que la fase monopólica del capital era la etapa superior del capitalismo, ¿no? Y que estaba vinculado con el imperialismo. Eso lo Ujú. analizaba ya Lenin, Rosa Luxemburgo, ¿no? Ese proceso de fusión, ¿sí? A nivel internacional el capital, de mayor centralización, generaba que precisamente las empresas más dinámicas, las más competitivas, terminaban absorbiendo a las más chiquitas. Bien. En un momento se habló que la etapa monopolista del capital tenía que ver con el control estatal de esas grandes empresas y el capital se centralizaría en las grandes polos de poder a nivel internacional, generando dependencias o territorios dependientes periféricos con menos capital y territorios centrales más capitalizados. Ujú. Eso en el último medio siglo sobre todo se va acrecentando, pero no necesariamente bajo el control estatal, sino que estas grandes empresas asumen una autonomía enorme en el sistema económico internacional, sobre todo después de los 70 y de la etapa de financiarización del capital, y se van generando cada vez mayor acopio de capital. En los últimos, por ejemplo, en el año 2015 fue el año récord en la historia del capitalismo de fusión y de construcción de conglomerados empresariales a nivel internacional. Ujú. ¿Esto por qué se da? Primero, porque las empresas necesitan, para ser competitivas, cada vez asumir mayores cadenas dentro, o sea, ser parte o monopolizar mayores espacios, mayores cadenas dentro de la valorización del capital. Se ocupan de la extracción, de la producción, de la circulación y incluso de la venta para el consumo. Es decir, monopolizan toda la cadena. Claro. ¿Sí? Eso hace que las empresas vayan comprando cada vez más subsidiarias o vayan teniendo cada vez más subsidiarias dentro de esa cadena productiva. Pero también porque estas empresas juegan en el mercado financiero Ujú. y necesitan tener un respaldo que les permita ser competitivos en el mundo de las finanzas. Ujú. En tal sentido, para economías que son casi monoproductoras como las economías dependientes, es decir, que se ocupan de la producción para la exportación de una cantidad muy pequeña de bienes, generalmente commodities, productos con bajo valor agregado, la fusión de empresas genera una alta vulnerabilidad para esa economía. ¿Sí? Si ustedes tengan en cuenta que casi el 60% de las exportaciones en la Argentina en el año 2019, ¿sí? De las exportaciones de productos primarios, sobre todo las agroexportaciones en el año 2019, las Sí. generaron 5 empresas, de las cuales las 4 primeras son ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus, son empresas eh, extranjeras. Eso Ujú. habla de una alta dependencia, ¿sí?
Ahora, si parte de esas empresas, subsidiarias de esas empresas, se empiezan a aglomerar, eso prácticamente genera que el grueso de las exportaciones de un país como el nuestro queden extranjerizadas. ¿Sí? Eso es un grave problema. A nivel internacional, tal vez la fusión más grande y la más polémica que se dio hace algunos años fue la de Bayer con Monsanto, ¿no? Sí, sin duda. Porque monopolizaban la cadena de producción de semillas, ¿sí? Y prácticamente más del 80% de las semillas que circulaban en el mundo iban a depender solo de una empresa, Bayer Monsanto. Y eso es así hoy. Tal ¿sí? cual. Sí, que Lo en mismo la pasa cadena de ahora. comercialización también está la parte de investigación, ¿no? Eso también queda monopolizado, todo ese campo. Sí, digamos que es la más dinámica, Claro. ¿no? Digo, lo que se investiga tiene que ver con el grueso de lo que posteriormente se produce y de lo que se consume también, ¿no? Tal En cual. tal sentido, una de las fusiones objetadas en los últimos tiempos por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es el organismo desconcentrador, digamos, dentro de la órbita de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, fue la fusión entre Syngenta y Nidera, que es la que estás planteando. ¿Por qué hay una objeción a esa fusión? Primero, Syngenta lidera el mercado argentino de comercialización de semillas, más o menos entre el 40 y el 45% de las operaciones respectivamente de comercialización de semillas exclusivamente. En la Argentina las detenta Nidera. Y entre el 15 y el 20, Syngenta, perdón, y entre el 15 y el 20, Nidera. ¿Sí? Es decir, esa fusión implicaría que el comercio de semillas en nuestro país, si entre el 60 y el 65%, quede en manos de una sola empresa. Entonces hubo una objeción a esa fusión, ¿sí? Y se están pensando o se están obligando a medidas de desmonopolización para evitar que la concentración afecte sobre todo los precios de consumo. ¿Por qué? Porque casi el 70% del mercado de semillas de girasol, ¿sí? Lo concentran estas dos empresas, lo cual implicaría que, por ejemplo, la producción de aceite para el consumo interno y para la exportación queden prácticamente en condiciones de monopolio. Eso hace que no existan posibilidades posteriores de control sobre el precio en góndola, por ejemplo. Eso afecta directamente, pensando en la mirada social de la economía, a nuestros consumos. Claro, claro. En este sentido, hay varias acciones, digamos, desde el gobierno en pos de evitar la concentración. Ayer comentábamos algo que tenía que ver con las comunicaciones, que también allí hay unos grandes monopolios concentrados, quizás más nacionales, pero esto habla como también de un mercado internacional. Y en este sentido, ¿se llega temprano con esta iniciativa? O sea, ¿se puede hacer algo ya en esta instancia? Porque esta fusión entre estas dos grandes empresas se viene dando desde más o menos desde el año 2018 aproximadamente, o al menos allí se dieron a conocer o salió por primera vez en las noticias. Y bueno, la situación de reunirse con estas dos o analizar la situación donde se dan cuenta que monopoliza más del 60%, del 60% en adelante del mercado de semillas de girasol, ¿llega temprano o ya no hay mucho para hacer al respecto? Dos cosas. Primero, tener en cuenta que la fusión no se da en nuestro país, ¿no? No. Es la fusión de dos grandes monstruos, Claro. como son COFCO y Syngenta. Y COFCO había comprado Nidera. Entonces, al generarse esa fusión, en la Argentina, estos dos grandes operadores, Syngenta y Nidera, serían parte del mismo conglomerado empresarial. Bien. ¿No? Entonces, bueno, digo, ¿de qué manera tiene un Estado-nación de incidir sobre la fusión de dos grandes empresas a nivel internacional? Ninguna. ¿Sí? Digo, la fusión ya está dada. Las políticas que se generan son de desmonopolización en el mercado interno. Hay formas de intervención porque quien tiene el control sobre lo que se produce y lo que se consume todavía en el marco de un Estado soberano, de un gobierno soberano, sigue siendo el Estado, ¿sí? Bien. Entonces, existen formas que el Estado tiene, por ejemplo, de garantizar u obligar a un abastecimiento interno de productos, ¿sí? Con una línea
de comercialización en términos de precios, ¿sí? Posibilidades de que esa fusión no afecte a los precios internos. Esa sería una. Bien. ¿Sí? La posibilidad de promover otros actores en el mercado interno, ¿sí? Es decir, fortalecer a los actores que no forman parte de ese 65%, casi 70%, ¿sí? Y que esos actores puedan abastecer el mercado interno. Es decir, hay formas de intervención, Lo que está haciendo, lo que hoy se está trabajando, hoy la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, desde el 22 de mayo, que se expidió por primera vez, ¿sí? Está trabajando en función de pensar de qué manera es necesario generar políticas antimonopólicas. Se está trabajando en eso. Bien. Bueno, en este sentido, la noticia de la Mesa Agroalimentaria Argentina va un poco en consonancia de esas políticas que comienzan a activarse justamente para pensar o al menos poner en debate y invitar también a estos actores que forman parte de la economía otro tipo de modelo de producción, ¿no? Sí, ahí hay algunas cosas súper interesantes para ver. Con respecto a esto que decíamos antes, de que hoy el Estado está trabajando para pensar la desmonopolización, creo que es un atisbo de cambio en función, bastante importante, en función a gobiernos más netamente neoliberales y corporativos que no solo no ponen un freno a la monopolización, sino que a veces la promueven. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿sí? Sí. Bueno, hay hoy se están pensando en política, o estamos ante la necesidad de pensar en política. Recordemos que la Argentina además está pasando por un proceso inflacionario súper complejo, por lo cual la monopolización nunca es una buena noticia. Por el contrario, la monopolización siempre tiene un impacto hacia ascendente, digamos, en las canastas y en los consumos. Por ende es necesario pensar en políticas de monopolización, no en esto, en todo, ¿sí? Porque la inexistencia de competencia tiende al alza de los precios siempre. Bien. Entonces, el gobierno hoy está pensando en algunas políticas de monopolización. Eso es súper importante. Si pensamos en el modelo anterior de gestión del Estado, lejos estaba de pensarse en políticas de desmonopolización, porque el único foco estaba puesto en el arribo de capitales. Entonces había que sacar todo tipo de control. No importa cuánto se fueron en las empresas, por el contrario era una buena noticia si eso significaba arribo de capitales. El saldo es súper negativo porque los capitales no llegan y porque eso afecta sobre los consumos, ¿sí? De ese otro modelo. Bien, todo esto no son consumos que podamos evitar, sino que son consumos en alimentos. O sea, genera también una gran urgencia y la puesta allí de la mirada en una crisis también un tanto alimentaria con varias políticas al respecto, ¿no? Bueno, eso es súper importante lo que decís, ¿sí? Y acá tenemos que hacer una diferenciación, ¿sí? Digo, cuando hablamos subjetivamente del campo, digamos, o del modelo agropecuario, bueno, es súper diverso, ¿sí? Nosotros tendemos a generalizarlo, es súper diverso. En este sentido, estamos hablando de grandes empresas que sobre todo se centran en la exportación. Ahora hay un problema en la exportación, en este caso de un bien, por ejemplo el aceite, que también es de consumo interno. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros hoy hablamos del complejo ABCD, ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus, que son las grandes exportadoras de soja. La soja es un producto que ínfimamente se consume en el mercado doméstico, ¿sí? Claro. Por ende, la concentración tiene un efecto, pero no tiene un efecto directo sobre la canasta. Ahora estamos hablando de un producto, como es la soja, que la exportación sí tiene un efecto sobre la canasta, porque el aceite sí es un producto de consumo, pero además es un producto de consumo importante dentro de los consumos. Entonces hay que pensar en políticas que ayuden a no generar alzas en los precios. Pero por otro lado, estamos hablando de actores concentrados con gran capacidad de exportación. Pero también hay otros actores dentro del modelo agropecuario que nosotros solemos llamar como agroalimentarios, ¿sí? Que no exportan, pero que son centrales a la hora de pensar en los consumos domésticos, claro. ¿Sí? Y en ese sentido lo que se está conformando hoy es una mesa agroalimentaria que
nuclea más de 300 cooperativas, son 60.000 familias, ¿sí? Y que producen una porción muy importante, muy significativa de los productos que se consumen en nuestro país. Esa mesa agroalimentaria, que el otro campo, ¿no? El campo que consume alimentos para el consumo, claro, que además son productos agroecológicos, etcétera, etcétera, se están nucleando para generar políticas que ayuden a abastecer a un precio justo, ¿sí?, la mesa de los argentinos y las argentinas. Sí, realmente, muchísimas organizaciones, en este sentido ha habido, yo entiendo, en los últimos años, y bueno, muy impulsado también con quizás este año y meses de pandemia, donde se ha puesto el foco también en la gran desigualdad respecto al acceso de alimentos y del trabajo, pero realmente una proliferación de muchas organizaciones. En este sentido hay que reconocer esa capacidad de solidaridad, de cooperativismo para con este modelo productivo que se plantea, ¿no? Que bueno, que es más amable con el medio ambiente, que también tiene esos condimentos, y que hoy por hoy, bueno, entra como un gran actor, al menos todos formados en un gran grupo, como un gran actor para disputarle un poco ese monopolio que también el campo, y ahora hablando internamente, muchas veces genera, ¿no? Esas tensiones muchas veces en las negociaciones, en exportaciones y todo, que cualquier cosa que se diga y que vaya dirigida a ese sector, siempre hay como una expectativa y un gran peligro de que se dispare el precio de los alimentos. Bueno, en este sentido es realmente una gran noticia esta reunión y esta convocatoria a la mesa agroalimentaria argentina. Para mí, Flor, ahí hay 3 dimensiones para ver que son súper importantes y me parece que como síntesis habría que recuperar. La primera dimensión es que tanto el campo que produce para la exportación, ¿sí?, y que lo hace con lo que se conoce como el paquete agrotecnológico y que utiliza una gran cantidad de venenos en el proceso productivo, como el campo que produce para el mercado interno, utilizan la misma tierra. Claro. ¿Sí? Entonces hay una dimensión de disputa. Si nosotros no frenamos la expansión de ese modelo que produce para la exportación, estamos perdiendo tierras para producir para el mercado doméstico, claro, lo cual genera inevitablemente un alza en los precios. Pero además, la disputa por la tierra también implica una disputa por los modelos, porque no puede convivir un modelo que utiliza venenos con un modelo que no lo utiliza en el mismo territorio, ¿sí? Claro, tal cual. Por lo cual, ahí necesitamos políticas públicas que frenen, ¿sí?, la expansión del modelo agrotecnológico, de este modelo, digamos, del agronegocio. Hasta el momento no lo hemos logrado. Por el contrario, por la restricción externa y la necesidad de divisas que tiene nuestro país, se fomenta un modelo de exportación para el ingreso de capitales, ¿sí? Hasta el momento eso no se ha logrado. Por otro lado, otra dimensión tiene que ver con la dimensión infraestructural y la dimensión de la interconexión entre la producción y el consumo. Tenemos un modelo productivo que produce para el consumo bienes de calidad y sanos, sí, pero muchas veces no tienen posibilidad de acceder a la demanda. Tal cual, ¿sí? Esa es otra disputa, ¿no? La de la góndola. Ahí necesitamos políticas concretas para que el Estado se haga cargo de ese proceso de comercialización, ¿sí?, que no sea tan aislado y solo lo encontremos en la buena voluntad, como decías vos, y la solidaridad, etcétera, etcétera, de los productores que se acercan a los consumidores generando ferias y múltiples espacios de redes de comercio justo. Necesitamos concretamente una política de consumo de bienes de calidad y de la agroalimentarios, digamos, ¿no? Esta mesa agroalimentaria de Argentina puede ser un factor de presión súper importante en ese sentido, ¿no? Me parece que ahí es necesario ver. Y la tercera dimensión, y con esto cierro porque me estoy extendiendo demasiado, ya sé que tenés que cerrar el programa, la tercera dimensión tiene que ver con el trabajo. Tal cual. Tiene que ver con el trabajo. El otro modelo, el campo que produce para la exportación, es intensivo en capital, no es intensivo en trabajo, no genera trabajo genuino en calidad. Por el contrario, es el responsable del mayor éxodo del campo a la ciudad, porque se ha
se ha destruido la fuente de trabajo genuino que se genera en el campo, porque es intensivo en capital y porque no requiere de altas cantidades de mano de obra. Este otro campo, el campo de la mesa agroalimentaria, el que produce alimentos para que consumamos con nuestras familias, sí genera trabajo genuino, sí es un factor indispensable del empleo y sí hay que fortalecerlo en el marco de una economía que en los últimos años superó ya los 2 dígitos de desocupación, ¿sí? Y este campo está generando concretamente posibilidades de volver a la tierra, de volver a generar el trabajo genuino. Solo para terminar, decir que en la economía popular, en la economía social, en la economía cooperativa, en la Argentina emplea el 10% de la población económicamente activa. Es casi 3 millones hay casi 3 millones de cooperativas en la Argentina que emplean al 10% de los trabajadores y trabajadoras. Eso es súper importante y es súper importante fortalecer. En ese sentido me parece que la mesa agroalimentaria argentina es una buena noticia. Sin dudas, sin dudas. Es una buena noticia, así que te escucho hasta cierto halo de esperanza. Igual nunca venís derrotado, Álvaro querido, pero hay buenas esperanzas, digamos, detrás de todo esto. Esperemos que finalmente se dé y que se resignifique también el concepto, ¿no? Soberanía alimentaria y que por fin tengamos abierta la posibilidad de que se está mirando desde los organismos estatales también para ese lado, porque sabemos va a tener una afectación directa a muchas también personas que conocemos y al tipo de país que queremos para el futuro. Una resignificación del mundo, sin dudas, está buenísimo que lo empecemos a pensar también para nuestro territorio. Álvaro querido... No. Sí, decime. Una cosita más. Digo, no hay soberanía alimentaria con una economía transnacionalizada. Eso lo sabemos, digamos, ¿sí? Porque la lógica de las grandes empresas es el sobrelucro y la expansión del capital. La lógica de los pequeños productores no es el sobrelucro y la expansión del capital, sino es generar dinámicas internas que permitan producir y consumir. Si no hay consumidores, no hay producción, ¿no? En ese sentido, me parece que lo que aparece, y es un lugar donde reside la esperanza, hoy son actores sociales organizados que empiezan a disputar modelos, y eso es súper interesante. Lo que está pasando en América Latina, me parece, en los últimos tiempos, si abrimos la mirada, si miramos Chile, Perú, Colombia, digamos, como decíamos la última vez que nos vimos, si abrimos la mirada, están pasando o estamos viendo algunos indicadores donde podríamos ver un cambio de ciclo y alguna esperanza. Tal cual, así es. Álvaro querido, te dimos esta gran cantidad de minutos porque, bueno, ya que hablamos con vos, aprovechamos al máximo, así que, bueno, nos encontraremos en la próxima salida. Veremos si será la semana que viene, dependiendo de cómo se vayan dando también estas semanas, que son días bastante claves, pero sin dudas te deseamos una gran semana y buenas jornadas laborales allí desde la virtualidad. Les mando un abrazo grande y siempre es un gusto dialogar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande para vos. Álvaro Álvarez, amigos y amigas, en una nueva edición de Una Mirada Social hacia la Economía, esta columna que solemos tener los jueves aquí para, bueno, hablar de temas por demás interesantes. Recuerden que pueden escucharla en las repeticiones del fin de semana, también lo pueden hacer entrando a la página